Señor, te damos gracias por este tiempo especial en el cual nos convocas para hablar a nuestro corazón, para edificarnos, para llevarnos a niveles de calidad. Bendigo en el nombre de Cristo Jesús a tus hijos que están presentes, aquellos que están a través de las redes sociales. Y Padre Celestial, que todos a través de tu palabra seamos edificados, y ayúdanos a no tan solamente oír, sino también aplicar el consejo de tu palabra, que de seguro que va a dar resultados agradables y de mucha bendición para nuestra vida, nuestra familia y por ende para una sociedad mejor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias Señor. Amén y amén. Bien, cuando miramos nosotros un texto, no es el que voy a predicar, pero solo para una referencia a manera de introducción. Al mirar nosotros Proverbios, el capítulo 11, el versículo 1, dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y yo traje una báscula aquí, una clase de pesa que nosotros tenemos. Si alguien tuviera aquí un celular, lo podemos poner y lo podemos pesar, ¿no? A ver, un celular, no garantizo que lo devuelva, pero muchas gracias por el celular. Entonces uno aquí tiene el celular, entonces aquí el celular, como este celular no es tan bueno, pues no pesa mucho, ¿no? Aquí tenemos, y según la balanza uno lo va moviendo hasta que dé el equilibrio. Y la meta es buscar un punto de equilibrio para decir realmente si la pesa justa y cuánto realmente llega a pesar ese celular. Cuando la Biblia habla de la pesa, no solo se refiere a la pesa literal. Recordemos que la pesa ha sido aún el símbolo de la justicia, ¿verdad? Cuando nosotros vemos los abogados que tiene la venda, que tiene la balanza, habla de un equilibrio, habla de justicia, habla de equidad, habla de equilibrio. Eso habla la pesa, la balanza. Por eso la tengo aquí para acá, una fijación en medio nuestro. Y con base en ello vamos a desarrollar en esta última enseñanza donde estamos hablando de la madurez. Le he dado un título a la enseñanza y es madurez, un asunto de equilibrio. Madurez, un asunto de equilibrio. Y vamos a ir a una hermosa carta de la Biblia, que es la carta del apóstol Santiago. Mientras usted la busca, le voy a explicar algunas cosas. Santiago es la composición de San Jacob. San Jacob, San Jacob, el santo Jacob, y la palabra queda Santiago. Ese mismo nombre Santiago en inglés es James y Rodríguez es Bond. No, mentira. No, mentiras. Pero sí, el nombre pero el nombre sí es James. En inglés es James. Y esta carta, posiblemente escrita por el hermano de Jesús y pastor de la iglesia en Jerusalén. Él escribe a las 12 tribus dispersas fuera de Palestina. Y esta carta es rica en figuras literarias, como en el uso de preguntas retóricas, diatribas y estructuras concéntricas. Es una carta que en su primer capítulo resume el contenido de todo el escrito. Por eso lo vamos a ver. Se considera una joya literaria, histórica y pastoral. Y algo del contenido es como esto: exhorta la coherencia entre creer, oír, hablar y hacer. Habla de la fe genuina que se demuestra a través de obras llenas de amor a favor de los pobres. Fortalece la esperanza en un contexto de sufrimiento y persecución. Y desafía a vivir una fe genuina en un contexto hostil y tentador. Así que, en otras palabras,
Me fascina Santiago, me fascina esta carta, porque siendo un hombre espiritual, se le llama rodilla de camello. Dicen los historiadores que Santiago oraba 7 horas al día de rodillas, que sus rodillas tenían callo de buscar la presencia del Señor. Y él tiene una fe fuerte, tiene un conocimiento de la Escritura, pero a su vez es un hombre aterrizado. Es un hombre y es una enseñanza que nos deja ver una fe madura. Es decir, que si tuviéramos el péndulo, podríamos encontrar gente que es fanática y que tiene mucho léxico cristiano y tiene muchas cosas y que tiene experiencias, pero a la hora de vivirla no la vive. No se le ve por ningún lado, y eso es harto y es desagradable. Pero también en este lado puede estar el escéptico, que no cree absolutamente de nada y se pierde realmente la gracia y la bendición de la fe. Entonces, por eso estamos hablando de la enseñanza madurez, un asunto de equilibrio. Y Santiago es un escritor que da equilibrio precisamente a la fe. ¿Qué tal si leemos el texto y todo lo que vamos a hacer nos vamos a enfocar en el primer capítulo? Santiago capítulo 1. Yo voy a leer una parte y ahora en cada punto vamos a leer otras porciones solo del capítulo 1, porque es donde está la idea central precisamente de la carta. Dice así, Santiago capítulo 1, 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué lindo como escribe Santiago. Así que como hijos de Dios, debemos propender por una vida de equilibrio si de alcanzar la madurez se trata. Recordemos que la madurez no lo dan los años que uno pasa en un lugar. Hemos dicho muchas veces que hay gente joven madura y hay gente vieja e inmadura. Por eso vamos a ver cómo enfocó el equilibrio el apóstol Santiago, fervoroso en su búsqueda de Dios, pero a su vez calculador en sus enseñanzas. Y en este capítulo vamos a encontrar 4 puntos de equilibrio que le quiero dejar en su corazón. El primero de ellos, equilibrio entre las acciones y las reacciones. Y quiero que miremos los versículos 2 al 7. Recuerde que solo estamos en el capítulo 1 de Santiago. Mire lo que dice los versículos 2 al 7. El texto dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien te halaga que recibirá cosa alguna del Señor. El primer equilibrio que veo y que quiero dejar en su corazón es el equilibrio entre las acciones y las reacciones.
El tema que está hablando aquí Santiago es el tema de las pruebas. Y déjeme decirle algo, porque vamos a ver que en cada punto hay un equilibrio y hay un examen. Aquí el equilibrio se da por las pruebas que hacen un examen a mi carácter. Escúcheme lo siguiente. ¿Por qué habla de las pruebas y de las acciones y reacciones? Porque yo puedo programar mis acciones. Cuando usted se levantó esta mañana, usted programó su acción. Usted viene y está delante de la gente. Usted se comporta de una manera. Usted ríe, usted puede ser cordial porque es su acción. Es su acción. Sin embargo, las reacciones son las que realmente descubren quiénes somos nosotros. Y en el diario vivir tenemos pruebas que se convierten en el examen de nuestro carácter. Yo no sé si usted ha visto personas que uno dice, uy, yo no creí que esa persona reaccionara así. Y hay muchos ejemplos. Se dice, por ejemplo, en alguna ocasión, y le voy a contar 3 experiencias rápidamente reales. Llega un pastor a visitar una familia. Y cuando llega al apartamento y está a punto de golpear, escucha gritos. Escucha peleas, no golpea, espera un rato ahí, escucha lo que está pasando detrás de la puerta. Y al rato golpeó. Se demoraron en abrirle. Y cuando le abrieron la puerta, todos estaban sonrientes. Los hijos estaban sentados en el sofá, peinados con aguapanela. Todos estaban bonitos. Mire cómo uno puede tratar de simular una reacción y acomodar una acción en la vida. Esta es una que le cuento. Le voy a contar otra. Y esto fue verdad. Un maestro del seminario, hace años atrás, iba un sábado a dictar clase en el seminario bíblico. Iba en su vehículo y accidentalmente cerró al hombre de una moto. A un hombre de una moto. Y el pastor pues se sintió mal, siguió conduciendo. Subió un puente y bajó. La vía estaba más o menos despejada. Lo que no sabía es que al bajar el puente lo agarró un trancón. Y tan de buenas que el motociclista lo alcanzó. Se bajó de la moto, agarró a patadas el carro, le pegaba en el vidrio, le recordó su progenitora. Una situación incómoda. El pastor estaba ahí quieto, tenso, y en algún momento le da por voltear a mirar al motociclista. Para su sorpresa, uno de sus estudiantes del seminario. Se iban a encontrar en 10 minutos. ¿Cómo cree que quedó el hombre? Impresionante, ¿verdad? El pastor Humberto Fajardo, nuestro presidente, nos contaba una experiencia. Estaba en el aeropuerto haciendo fila y tenía un poco de afán. Tenía que chequear sus maletas, esperando que la operaria de la aerolínea le atendiera y mirando el reloj. Y dice que cuando ya le tocaba el turno, intencionalmente la operaria llamó al siguiente pasajero, no lo llamó a él. Y se le calentó la sangre al pastor Humberto, indignado por qué no lo llamó a él, se le estaba haciendo tarde. Y la joven atendió a ese pasajero y le dijo, siga el siguiente. Y el pastor Humberto iba con todo el discurso para pelear con la operaria. Y ella le recibe con una sonrisa y dice, pastor, es que lo quería saludar. Yo soy de donde tal pastor y usted fue a predicar y sus enseñanzas, yo le quería agradecer esas predicaciones que nos dio, cómo me ha bendecido. Gracias, pastor, Dios lo bendiga. ¿En qué le puedo servir? Se imagina la cara del pastor de... Así es la vida. La madurez es un asunto de equilibrio entre nuestras acciones
y nuestras reacciones. Porque son nuestras reacciones las que realmente dicen qué carácter tenemos nosotros. Un carácter maltratado, un carácter indomable, o nuestro carácter ha pasado por el filtro de la palabra, por el proceso del Espíritu Santo, por la santificación de la sangre de Jesucristo. El primer equilibrio que yo encuentro aquí es el equilibrio entre las acciones y las reacciones. Aquí podríamos preguntarnos todos, ¿cómo estamos en cuanto a nuestras acciones y reacciones? Y rápidamente, como una referencia, yo veo el ejemplo de Cristo aquí, que aunque se indignó en el templo cuando vio a los vendedores y a los cambistas, no violó los principios. Jesús es un perfecto ejemplo de equilibrio entre nuestras acciones y reacciones. ¿Decimos amén? Le queda el primer equilibrio para que todos trabajemos en él con la ayuda del Señor. Número 2, ¿vamos bien? Número 2, madurez es un asunto de equilibrio, y veo equilibrio entre la vida privada y la vida pública. Mire lo que dicen los versículos 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muchas gracias, Laurita, por bendecirme y ayudarme. Nótese que en el primer punto las pruebas fueron examen del carácter, ¿verdad? Ahora encontramos aquí que Santiago está abordando otro tema, y es el tema de ¿qué? ¿Qué leyeron ahí? De las tentaciones. ¿Sí lo leyó o no? El tema de las tentaciones. Entonces vamos a ver en el equilibrio entre la vida privada y la vida pública que las tentaciones son el examen de mi integridad. ¿Son el examen de qué? De mi integridad. Y aquí vemos entonces cómo Santiago está hablando de ese equilibrio importante. ¿Sabe por qué? Porque la vida pública alimenta el personaje. La vida pública alimenta al personaje. El personaje es lo que todos queremos que la gente conozca de nosotros, nuestra mejor versión. Pero todos tenemos una peor versión. Nos gusta mostrar nuestra mejor versión. Entonces mostramos el líder, el amable, el contento, el recochero, el chistoso, el excelente, el que sobresale en sus notas, el mejor. Mostramos la mejor versión. Ese es el personaje. Y muchas veces la gente también nos ayuda a alimentar el personaje. Entonces nosotros a veces nos estamos encubriendo en un personaje. Y hay gente que llega a tener hasta una doble personalidad, ¿no? Se habla de la doble personalidad. Son personas que pueden mostrar una personalidad frente a las personas, frente al público, y está alimentando el personaje, pero esa persona tiene una vida privada. Y aquí está el equilibrio entre la vida pública y la vida privada, que es la que refleja lo que realmente es la persona. ¿Sabía usted que el gran secreto está en la vida privada? ¿Recuerda usted cuando el salmista David comete un pecado precisamente en la vida privada? Y después de eso surgen Salmo 32, Salmo 51, y allá en el Salmo 51, versículo 6, hay una palabra que para mí ha sido un desafío.
porque el salmista escribe lo siguiente: he aquí tú amas la verdad en lo público. ¿Sí dice así el texto? ¿Cómo dice la palabra? ¿En dónde ama Dios la verdad? ¿Por qué no dice que en lo público? Porque en lo público cualquiera. ¿Saben dónde se descubre la verdad de una persona? En su vida privada. Ahí se descubre realmente quién es usted y quién soy yo. Cuando estamos a solas, cuando estamos frente a la tecnología, cuando estamos en lo oculto, cuando estamos frente a una tentación precisamente. ¿Acaso no se busca la soledad para cometer el pecado? ¿Acaso no es allí donde se dan las cosas más tremendas? ¿Cómo debemos descubrir el secreto de lo privado? Porque es en lo privado que Dios no quiere que pequemos, sino que seamos veraces. Y recuerde que el Señor mismo dice que la oración en privado es la que Él va a recibir y la que Él va a recompensar precisamente en público. Aquí está el desafío en ese equilibrio. Tengamos cuidado, porque detrás del personaje podemos estar ocultando grietas, debilidades, pecados ocultos. Detrás del personaje estamos ocultando muchas cosas. Y por la mañana salimos y nos ponemos la máscara. Y salimos y mostramos el personaje. Pero hay una persona herida, hay una persona contaminada, hay una persona maliciosa detrás de ese personaje. Y el Señor está diciendo: ¿quieres tener realmente madurez? ¿Quieres mostrar que eres maduro? Ten en cuenta el equilibrio entre tu vida privada y tu vida pública, para que seamos ahí precisamente íntegros. Recordemos que la palabra integridad en el hebreo es la palabra yeser, y es algo compacto, algo que no se puede disolver. Como si alguien tuviera una esfera de acero. Todos la hemos visto. Una esfera de acero está compacta. Pero cuando usted ve una vasija que por este lado está linda, pero de la vuelta y está agrietada, le faltó la integridad. No basta que esté por este lado buena. Si aquí está agrietada, la vasija está agrietada. Y es donde tenemos que trabajar con la ayuda del Señor por el equilibrio entre la vida privada y la vida pública. Eso lo vemos en la vida de Jesús. Ahí también veo el ejemplo. Jesús en la vida privada tenía una vida de oración, una vida de comunión con el Padre, y su vida pública era una vida de misericordia y de enseñanza. Qué perfecto equilibrio en la vida de Jesús. Si lo queremos ver, Jesús en la privacidad tenía oraciones extensas, las cuales respaldaban sus oraciones cortas en lo público, pero tenía una integridad. Entonces debe haber equilibrio, primero entre mis acciones y reacciones, y número dos, entre mi vida pública y mi vida privada. Todos tenemos que preguntarnos aquí: ¿y cómo es mi vida privada? La que solo yo conozco, pero que Dios también la conoce. ¿Cómo es nuestra vida privada? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, el que saca lo privado y lo confiesa y se aparta de ese pecado, dice que alcanzará la misericordia de Dios. Satanás quiere que una persona se quede con lo privado ahí, que no lo confiese, porque mientras una persona se quede salvaguardando el pecado en lo secreto, mientras se quede con ello ahí, Satanás tiene un derecho en su vida. Apliquemos la inteligencia espiritual en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A buen entendedor, pocas palabras. Número 3. Encuentro otro equilibrio que debemos tener nosotros en esta palabra, y es el equilibrio entre el ser y el hacer. Entre el ser y el hacer. Miremos los versículos
del 18 al 20. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos hizo nacer para ser primicias. Nótese cómo el Señor está interesado en el ser. Por eso aquí hay un equilibrio entre el ser y el hacer. Y aquí vamos a ver el tercer examen. Las presiones, examen de mi templanza. Las presiones, examen de mi templanza. Y vamos a considerar en este equilibrio entre el ser y el hacer que nos capacitan o nos capacitamos para crecer más en el hacer que en el ser. Me gusta mucho leer a un hombre que se llama Augusto Curi, un psiquiatra con fundamento cristiano. Y él lo explica muy bien. Dice: nos han preparado para dominar el mundo exterior, pero no nos prepararon para administrar el mundo interior. Otra persona decía: leemos muchos libros, pero no nos hemos aprendido a leer a nosotros mismos. Esas expresiones me gustan, porque es un llamado al ser, al ser. Y aquí tiene que haber un equilibrio entre el ser y el hacer. ¿No está la sociedad llena de personas que hacen cosas extraordinarias? ¿No acaba de morir uno de los mejores bateristas del mundo? Considerado uno, Taylor, se me olvida bien el nombre, pero usted lo vio en la noticia. Uno de los mejores bateristas del mundo. Y nótese cómo una persona obnubila, impacta, conquista, cautiva, llama la atención, se convierte en una estrella por lo que hace, sin que nos importe lo que es. Más de 10 sustancias había consumido el hombre. Bien lo escribió un gran hombre de Dios. Hizo una lista. ¿Por qué sufren tanto aquellos artistas? Lejos de sus familias, la presión de las multitudes, los grandes contratos, los hoteles, los aviones, son personas vacías, pero la gente lo sube. Y entonces la gente se salvaguarda en lo que hace y deja de crecer en lo que es. Cuando eso pasa, muchas veces en medio de la vida cristiana, fulano de tal no sigue en cierta responsabilidad. Pero ¿qué pasó si era tremendo líder? Hacía cosas tremendas, pero en su ser estaba quebrado. Y ahí es donde debe haber un equilibrio. Nótese cómo, por ejemplo, un cirujano. Anoche acabé de leer un libro sobre los peligros del poder, precisamente para ministros. Y ponía el ejemplo: un cirujano puede estar la noche anterior con su amante, puede estarle siendo infiel a su esposa, y eso no tiene nada que ver. El día de mañana, al siguiente día, va y hace la mejor cirugía, y es un excelente médico, hace cirugías extraordinarias. Pero no es la vida que Dios demanda de nosotros. Yo no podía venir a predicarle a usted si no tengo una vida coherente con lo que le estoy predicando. Y ahí es donde el Señor dice: tengan cuidado de no crecer en el hacer y descuidar el ser. Debe haber un equilibrio, una balanza que mida que hay una integridad especial, que hay un equilibrio entre el ser y el hacer. Yo estaba considerando, por ejemplo, en ese hacer, cuando no se crece en el ser, una persona lo demuestra muy claramente. Por ejemplo, es una persona que en la primera presión de vida pone en juego los principios y valores. Entonces miente: no, yo no lo hice. No se da cuenta que hay gente que hace cosas y no es capaz de decir: lo siento, yo soy el responsable. Cuando usted escucha a una persona que dice: yo fui el responsable,
Yo asumo la consecuencia. ¿Sabe qué se llama eso? Madurez. Pero el que no es maduro, ¿qué hace? No, yo no fui, yo no sé. ¿Quién sabe quién sería? Yo lo encontré por ahí. No asume responsabilidades. Es una persona que viola los principios. Estaba considerando esto sin ninguna indirecta. ¿Sabe por qué una persona no diezma ni ofrenda? Porque es inmadura. No tiene la madurez de vivir un principio. Los principios se viven, no se cuestionan, no se canjean. Una persona que crece en el ser es una persona que modela principios y valores en su vida. ¿Estamos de acuerdo con ello? Así que Jesús también es ejemplo en el equilibrio del ser y el hacer. ¿Recuerdan cuando hubo una presión sobre él también? ¿Es bueno darle tributo a César o no? ¿Y qué dijo Jesús? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso se llama equilibrio entre el ser y el hacer. No abusó de su autoridad para violentar un principio, sino que lo vivió y cumplió la ley, lo que se le demandaba como ciudadano. Que Dios nos ayude a tener ese equilibrio entre el ser y el hacer. Le voy a poner otro ejemplo rápido. Si usted es un trabajador, usted no va a necesitar de alguien que lo esté vigilando para saber si trabaja o no. ¿Conoce esos trabajadores que cuando no está el jefe se sientan a hablar, echan carretas, se roban el tiempo y cuando llega el jefe quieren demostrar que son los mejores? Eso se llama inmadurez. Por eso no son responsables. Estaba sacando al perrito hace unos días atrás, cosa que no me gusta mucho hacer, pero lo saqué una noche. Y estaba el perrito ahí ya haciendo sus necesidades y me llamó la atención que una señora me estaba grabando desde el segundo piso. Me estaba grabando la señora. No porque fuera pinta, sino a ver si recogía el popi del perro o no. Y le dije: señora, su merced no me tiene que filmar a mí para ver si yo hago las cosas o no. Yo sé cuáles son mis responsabilidades. Yo no necesito que me estén vigilando. Yo sé cuáles son mis responsabilidades. Eso se llama madurez, equilibrio entre el ser y el hacer. Y el número 4, que ya vamos en el tiempo. ¿Vamos bien en la enseñanza? Madurez es un asunto de equilibrio. El cuarto equilibrio que yo encuentro aquí es un equilibrio entre la teología y la práctica. ¿Entre qué? Entre la teología y la práctica. Miremos lo que dicen los versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muchas gracias, Laurita, Dios la bendiga. Equilibrio entre la teología y la práctica. ¿Sabe qué estaba diciendo Santiago? Estos judeocristianos tienen teología, conocen el texto, tienen doctrina. Y vamos a ver que lo que quería apuntar aquí el cuarto examen es que las oportunidades son examen de mi obediencia. Se lo voy a repetir rápidamente. En el primero, equilibrio entre las acciones y reacciones. Las pruebas, examen de mi carácter. Número 2, equilibrio entre la vida privada y la vida pública. Las tentaciones, examen de mi integridad. Número 3, equilibrio entre el ser y el hacer. Las presiones, examen de mi templanza. Y número 4, equilibrio entre la teología y la práctica. Las oportunidades, examen de mi obediencia. ¿Por qué está diciendo ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra?
Porque hay gente que sabe mucha teología. Mucha teología. Se pone uno a hablar con ellos y lo dejan anodadado a uno del conocimiento que tienen. Y se supone que la teología habla de su fe. El Dios que cree, el Dios que hace maravillas, el Dios que perdona, el Dios que puede amar al necesitado, al que está en una situación difícil, el Dios de misericordia. Pero la práctica habla de mi crecimiento. ¿Pongo en práctica realmente lo que digo creer? Porque digo, Señor, yo quiero amar como tú amas, pero me cae mal el vecino y no lo amo. No me hablo con el amigo. Alguien me hizo algo y me resiento toda la vida y me quedo llorando. Uy, es que lo que me hizo. Entonces hay una teología, pero no hay una práctica. Entonces aquí dice, si usted quiere crecer, quiere tener madurez, debe tener equilibrio entre su teología y la práctica de la misma. Al fin y al cabo, los fariseos y los maestros de la palabra del primer siglo se caracterizaron por tener discurso. ¿Qué era lo que no tenían? La práctica, la praxis. No habían evidencias que vivieran lo que decían creer. Y es donde Jesús viene para romperla con toda. Y si habló del amor, demostró el amor. Y si habló de misericordia, tocó al leproso, sanó al enfermo, habló con la prostituta y no se contaminó, porque ese es el evangelio, un evangelio incluyente y no excluyente. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Mire cómo el Señor lo hace. Entonces es ese equilibrio entre la teología que habla de fe y la práctica de mi crecimiento. ¿Acaso cada semana no tenemos oportunidad para demostrar esa fe que decimos tener? Todas las semanas, con el habitante de la calle. Yo aquí hablo con habitantes de la calle, salgo, le doy de comer, compartimos, los bendigo. Yo tengo que ser alguien práctico, no un santurrón, no un discurso fariseo de teología que no impacta a nadie afuera. Todos tenemos oportunidad de bendecir a otra persona. Alguien dígame a eso, por favor. Por eso Jesús en esto también fue ejemplo. Y hay una frase que describe a Jesús que es extraordinario. Lo dice la palabra, que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe qué es lo que da autoridad? No el conocimiento, sino la aplicación del mismo. Cuando realmente lo ponemos en práctica, es que esa teoría se convierte en autoridad. Teoría más práctica igual a autoridad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces debe haber un equilibrio entre la teología y la práctica. Madurez, un asunto de equilibrio. Colóquese en pie, por favor. Equilibrio entre las acciones y reacciones, entre la vida privada y la vida pública, entre el ser y el hacer, entre la teología y la práctica. ¿Ustedes consideran que necesitamos esta enseñanza hoy? ¿Cómo estamos nosotros en reacciones? ¿Cómo está nuestra vida privada? Escúcheme, por favor. ¿Cómo está nuestro ser? ¿Y cómo está nuestra práctica? ¿O nos quedamos en las acciones? ¿Nos estamos quedando solo en las acciones? ¿Nos estamos quedando solo en la vida pública? ¿Nos estamos quedando solo con el hacer y solo con la teología?
o vamos a buscar un equilibrio y vamos realmente a crecer, a madurar, como lo dice la palabra del Señor? Gracias a Dios por Santiago, que escribió esta linda carta que da equilibrio como un asunto de madurez. Cerremos nuestros ojos delante del Señor y oremos delante de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es clara. Tu palabra es práctica. Tu palabra es confrontativa. Estoy seguro, Señor, que nadie sale de este lugar diciendo que no entendió lo que se dijo. Todos pudimos comprender el mensaje. Que tú quieres que maduremos. Y la madurez es un asunto de equilibrio, Señor. Hoy oramos por el equilibrio entre nuestras acciones y reacciones. Cómo reaccionamos en casa, cómo reaccionamos en el trabajo, en diferentes lugares. Hoy oramos, Espíritu Santo, por el equilibrio entre nuestra vida pública y nuestra vida privada. Tú sabes qué hacemos en el secreto. Perdónanos, Señor, si nos hemos vuelto unos especialistas en ocultar las grietas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tener ese equilibrio entre la vida pública y la vida privada. Ayúdanos, Señor, a trabajar en ese equilibrio entre el ser y el hacer, para que cuando venga la presión no comprometamos los principios. Y cuánto te clamamos que nos ayudes a tener equilibrio entre la teología y la práctica. Guárdanos, Señor, de decir que tenemos una fe que no practicamos, tener una teología que no nos sirve para nada. Ayúdanos, Señor, que al salir de este lugar mostremos a Jesús a través de nuestras obras, a través de nuestros actos, podamos demostrar que realmente estamos madurando. Señor, si alguien ha maltratado a un familiar por sus reacciones, si alguien se lleva a la gente por delante, ayúdanos a todos. ¿En qué le habla el Señor en esta enseñanza? ¿Somos maduros o estamos todavía con inmadureces? Señor, ayúdanos. Mientras usted ora, permítame, por favor, hacer un llamado a aquellas personas que vienen hoy por primera o segunda vez. Si alguno de ustedes reconoce que necesita a Jesús en su vida y hoy quiere entregarle su vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador, indíquelo levantando su mano derecha. Yo quiero orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias, el liderazgo está conmigo. No lo voy a hacer pasar adelante porque hay un liderazgo. Tenga su mano en alto. Queremos orar por usted. Si hay alguien más, mira que hay otra vida que levanta su mano. Vamos a acompañarles en una oración a ustedes. Mire, Martica, aquí hay otra mujer. Vamos a acompañarles y yo le pido que ustedes repitan en voz alta con fe esta oración. Y la iglesia les acompaña sabiendo que somos una sola familia. Mira, ya hay otra persona. Dígale estas palabras, dígale: Señor Jesucristo. La iglesia no la escuché. Dígale: Señor Jesucristo, en esta hora del día te doy gracias porque tu palabra es oportuna. Hoy, de todo mi corazón, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido que con tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, me santifiques y me hagas una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Soy salvo en Cristo Jesús. Enséñame a conocerte, amarte, seguirte y servirte todos los días de mi vida. Te entrego mis cargas, mis luchas, y tomo tu palabra para mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, ahora oramos por estas vidas. Todos vamos a orar por ellos. Pedimos que si alguien allí en casa también hizo esta oración, sea tocado por la presencia del Espíritu Santo. Porque pedimos al Espíritu de Dios que revele a Cristo y su propósito en el corazón de cada vida que ha hecho esta oración. No en vano tu palabra dice:
Porque yo sé los planes que tengo para contigo, dice Dios. Son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, pedimos que la gracia de Dios les acompañe de manera especial. Y hoy, terminando esta serie, clamamos, Señor, porque todos lleguemos a niveles de madurez en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.